estamos aquí en las pláticas de los jueves en Pregúntale a tu Neuro. Y en esta ocasión vamos a platicar con la doctora Verónica Rivas para tratar de contestar las preguntas que quedaron pendientes del Facebook Live que hicimos en colaboración con Mexstreams para conmemorar el Día Mundial, que fue el 30 de mayo. Muchas gracias, Vero, por estar aquí con nosotros para contestar preguntas. Hombre, gracias a ustedes. Cuéntenme. Vamos a empezar, Vero, con las preguntas que quedaron pendientes, que pusieron ahí en Facebook, y luego nos vamos con las preguntas que estuvieron mandando por chat o por correo. Órale, va. Y una de las preguntas es de Penélope Morales. Penélope dice que tiene mucho tiempo, que le dio un brote, le dieron 5 bolos, pero ya pasaron 15 días y sigue con los malestares. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para saber si el bolo o los bolos que te dieron funcionaron o si necesitas más? El asunto es que depende de la severidad. Por ejemplo, un paciente que tiene una neuritis óptica y perdió la visión por completo, le ponemos los bolos y al quinto día no ha mejorado, sabemos que es muy probable que ya no mejore más y entonces vale la pena darle otro tratamiento. Sí, regularmente después del tercer bolo empiezan a notar algún grado de mejoría, en el quinto día ya un poco más y aún así todavía en los siguientes meses, o sea, lo que es muy importante es que no se desesperen, la recuperación, o sea, el brote aparece en poquitas horas, incluso en un par de días, pero la recuperación tarda meses, a veces hasta años de un brote. O sea, el 80% de la recuperación de un brote sucede en los primeros 6 meses, pero luego en el resto del tiempo todavía se puede recuperar más. Entonces depende qué tipo de brote sea. La idea es que se haya mejorado. Si no es un brote que haya causado demasiada discapacidad, hay que esperar, hay que rehabilitar y entonces ya después de los bolos, o sea, el efecto ya lo trae puesto, pues, ¿no? Y sí se ha visto que a veces dar más bolos no necesariamente va a mejorar mucho más todavía, o sea, eso ya va a mejorar de por sí por el tiempo. Solo cuando es un brote severo, entonces sí, si no mejora, lo conveniente es que regrese a donde la valoraron para ver si amerita algún otro tratamiento, pero solo cuando son brotes como muy discapacitantes. Si no lo son tanto, lo conveniente, si ya se le pusieron los bolos de metilprednisolona, ok, hay que esperar, pues esto tarda, y si tiene dudas, pues hay que ir otra vez a donde la valoraron la primera vez, porque a veces una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que el neurólogo o el médico le puede revisar y se puede dar cuenta. Entonces conviene la revisión. ¿Y hasta cuántos bolos te pueden poner? Porque ahorita dijiste después de 5 días. O sea, Sí, ¿cuántos te puedes aventar? regularmente son 5 días de bolos de metilprednisolona. Hay algunos artículos, por ejemplo, que dicen que pueden ser hasta 10 días, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que después de 5 no necesariamente hay mucha más mejoría del brote. Entonces, hay quien dice, pues ya mejor, si después de 5 no ves mejoría, pues ya mejor regresa y ver otra terapia, otra cosa que no sean los bolos, ¿no? Ok. Luego está Mariana Olivas. Ella nos decía, mi diagnóstico es esclerosis múltiple pseudotumoral. Ujú. Y aquí no entendemos muy bien a qué se refiere. O sea, ¿existe la esclerosis múltiple pseudotumoral o es el tipo de lesiones? Es el tipo de lesiones. Lo que pasa es que en sí mismo, como tal, se han catalogado como diferentes tipos de esclerosis múltiple. O sea, en realidad lo que se acepta es esto, recurrente, remitente y tal. Pero antes sí existían algunas formas que se consideraban como catastróficas, que eran lesiones muy grandes y justo que parecían tumores y eran muchas. Y entonces, incluso hay algunas variantes, por ejemplo, una, la de Valot, que son lesiones pseudotumorales, otra que es la de Schilder y así por el estilo, que incluso eran catastróficas. Los pacientes fallecían en muy poco tiempo porque la gran cantidad de lesiones y además el gran tamaño. El decir pseudotumoral implica, es más que, o sea, ustedes pueden tener esclerosis múltiple. Un paciente con esclerosis múltiple puede llegar a tener una lesión que sea pseudotumoral. Sí, ¿a qué se refiere? Nada más se refiere al tamaño de la lesión, ya que es una lesión más grande. eh, Obviamente parece tumor, o hay que descartar que sea un tumor, por eso se llama así, y luego ya cuando se termina de estudiar vemos que no era un tumor, parecía un tumor. Ajá. Entonces, a veces hay pacientes que pueden tener ya el diagnóstico de esclerosis múltiple, sus lesiones características y de repente pudieran llegar a tener una lesión un poco más grande. O hay pacientes que sí tienen, así se llama, esclerosis concéntrica de Valot, que son lesiones así, pseudotumorales, grandes, como tal. Entonces, tiene que ver con cómo se ven las lesiones en la resonancia.
Ok, ahorita vamos a regresar un poquito a ese tema porque hay una pregunta del tamaño de las lesiones, pero normalmente escuchamos tumor y pensamos en cáncer. Entonces, Ujú. ¿se puede confundir que haya una lesión con forma de tumor y sea cáncer? O sea, lo que es importante es que, por ejemplo, cuando un paciente debuta con un síntoma, le haces la resonancia, hay una lesión, regularmente los que nos dedicamos a esto ya identificamos como las lesiones que son características. Tú las ves y estas son lesiones de esclerosis múltiple, ya está. O no, estas son lesiones de enfermedad vascular cerebral, ya está. O sabes que esta, mira, esta no es tan característica, no tiene la distribución habitual, se ve diferente, tiene ciertas características específicas porque además hay diferentes tipos de tumores, ¿no? Entonces, parece más un tipo de tumor tal o cual. Y entonces, cuando existe la duda, lo conveniente es a veces esperar, hacer más estudios de extensión y demás, pero sí se puede confundir, o sea, algunos tipos de lesiones pueden causar mucha duda. Ok. Después ya continuando con las preguntas, Israel Sánchez, en el Facebook Live se habló de la menopausia en las mujeres, pero ¿qué pasa con la andropausia? ¿En los hombres impacta de igual manera sobre la esclerosis múltiple? De igual manera, no. El efecto hormonal en el caso de los hombres es distinto, es probablemente no tan, ¿cómo decirlo? Probablemente no tan grave o no tan relevante como en el caso de las mujeres. Eh, pero sí se ha visto, por ejemplo, que en general, a ver, es que aquí hay un tema. Todos los seres humanos tenemos hormonas de diferentes tipos. Hormonas tiroideas, hormonas, en el caso de las mujeres ginecológicas, en el caso de los hombres, también tienen ciertas hormonas. O sea, todos tenemos hormonas. Nuestras hormonas por sí mismas, como tal, también van cambiando dependiendo de un montón de factores, de otras enfermedades, de la edad. En el caso de las mujeres es muy notorio y es muy característico estos momentos diferentes en la vida que sí están regidos por cambios hormonales. La primera menstruación, temas de embarazo, la menopausia. Porque en estos casos, por ejemplo, las hormonas sí tienen un papel muy importante, no solo en esclerosis múltiple, en general en la vida, el riesgo cardíaco, el riesgo oncológico, un montón de cosas. En el caso de los hombres, esta variación hormonal tienen hormonas y también varían y también tienen un cierto componente en muchas otras cosas, no solo en esclerosis múltiple, en el envejecimiento, en algunos tipos de cáncer, en muchas cosas. Pero el efecto como tal en sí mismo durante la enfermedad o dentro de la enfermedad sí es mucho más relevante en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Hay más estudios en eso y probablemente es de lo que más sabemos, ¿no? Pero en el caso de los hombres, si bien sí, porque hay un cambio hormonal que está relacionado a la edad y al envejecimiento, no hay tantos estudios o tantas publicaciones en ese sentido porque no es un género que esté modificado como tal a lo largo de toda la vida de manera tan importante por las hormonas como en el caso de las mujeres. Ok. Y también Israel comenta que él trata de cuidar mucho su alimentación, pero sigue subiendo de peso. Si lo tiene que comentar con su doctor y si puede estar relacionado con la tiroides. Y yo completo la pregunta porque luego estamos haciendo muchos comentarios de si los medicamentos suben de peso o si te también bajas de peso con ciertos medicamentos. No, más bien hay medicamentos que están relacionados a baja de peso, no tanto a subir de peso. Entonces, cuando hay un tema de cambio de peso, ya sea baja o subida, lo que sea, y que no estamos encontrando una relación, o que no nos queda claro de dónde viene, siempre tienen que decírselo a su neurólogo, porque en el caso de la bajada de peso sí pueden ser efectos secundarios de los medicamentos. Acuérdense que podemos tener esclerosis múltiple y alguna otra enfermedad, la que sea, y entonces puede ser que tengamos otra enfermedad y que nos está diagnosticando. Entonces, sí tienen que decírselo al neurólogo. La tiroides es que se volvió así como una cosa muy recurrente, decir, ay, es que subo de peso por la tiroides. No, no la mayor parte de las personas que tienen descontrol de peso no está asociado a la tiroides. Hay otros factores que se tienen que buscar, pero sí el tema de hipo o hipertiroidismo es una de las cosas que buscamos cuando hay cambios de peso, pero regularmente no solo es el peso, son otros muchos síntomas. Ahorita dijiste que los medicamentos están más asociados a bajar de peso, pero con los bolos, sí después de que te lo ponen, llegas como a hincharte y a subir de peso.
O sea, con O, los bolos lo que pasa es eso, que hay un gran cambio también de otro tipo de hormonas, no las ginecológicas, pero de otro tipo de hormonas. Y entonces la gente, por ejemplo, empieza a tener acné, se sube la presión, hay retención de líquidos, hay muchos efectos secundarios del esteroide, pero eso es transitorio. O sea, en una persona sana el efecto de los esteroides debería ser transitorio, no permanente. ok. Después Vanessa Ledesma tiene como dos preguntas. ¿Qué pasa con la EDSS? Y si nos puedes decir qué es lo que significa. Y solo mide la movilidad, no mide el mareo y otras cosas. ¿Qué es lo que mide? La EDSS es la escala expandida de discapacidad, es una escala que diseñó un doctor hace muchos años que lo que intenta es la valoración de 7 sistemas funcionales. Sistemas funcionales son como los apartados de la exploración neurológica que nosotros evaluamos en cada consulta. Entonces, se evalúa la parte visual, la parte del tallo cerebral, la parte piramidal, que es la parte motora, la parte sensitiva, la de los esfínteres, la del cerebelo y la parte cognitiva, si tienen fatiga y demás cosas. La verdad es que es una escala muy compleja y muy completa. Muchas de las veces, por el tiempo que implica, no puede ser que no se haga la escala completa. Tiene un gran peso la parte motora. La parte motora es probablemente la que pesa más en esa escala, porque a partir del 6 de discapacidad, esa escala ya se modifica solamente dependiendo de la marcha. Entonces, por ejemplo, llegar a un 6 de discapacidad, tú puedes estar muy bien de todo lo demás, pero si ya para la marcha necesitas utilizar bastón en automático, esa escala de discapacidad se va a 6. Y así dependiendo cuál sea la distancia máxima. Y por eso es que hoy, por ejemplo, regañé a un paciente. Llevamos 10 años de consulta. Cada consulta les preguntamos la misma cosa. ¿Cuánto es lo máximo que alcanza a caminar en plano sin agarrarse de nada y sin detenerse a descansar? Y cada vez que llegan a consulta nos dicen, no, no sé, 10 minutos. No, siempre les preguntamos lo mismo y eso es algo que es muy difícil a veces de medir. Entonces, siempre se los encargamos porque la marcha es un gran parámetro de que haya progresión de la discapacidad o que haya alguna afección. Entonces, sí, algo que todos los pacientes con esclerosis múltiple deberían tener como muy, sí, muy medido, muy presente es justamente eso, la distancia máxima medida en metros que alcanzan a caminar en plano, sin sujetarse de nada ni de nadie y sin detenerse a descansar. Entonces, por ejemplo, los mandamos a los parques, o a darle la vuelta a la manzana, porque incluso detenerse a cruzar la calle, pues ya se detuvo, ya no cuenta, ¿no? O detenerse a subir y bajar escaleras ya no cuenta. Entonces, la marcha sí, a partir del 6 es probablemente lo que más predomina. Después de eso, si se conserva o no la movilidad de los miembros torácicos, si se deglute, cuánto tiempo está en silla de ruedas, etcétera. Entonces, eso es lo que mide la escala de discapacidad. Oye, la marcha, no importa si vas despacito o más rápido, si igual caminas así Es que despacitito, hay no importa. varios parámetros, o sea, por eso lo que regularmente les preguntamos es la distancia medida en metros. Pero hay otras escalas que quienes están en protocolos de investigación probablemente se han dado cuenta que les evalúan, que es la velocidad de la marcha. ¿Cuánto tiempo tardamos en recorrer cierta distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay otras pruebas, la de los 25 pies, la de los 6 minutos, que se ha estado intentando recortar a 3 minutos. O sea, esas son pruebas como más sensibles en cuanto, porque a veces caminamos lo mismo, pero veo que camino más lento. Y esa parte, por ejemplo, es poco sensible para la escala de discapacidad, para la EDSS, justamente, el poderla medir. Pero es muy importante cuando lo tienen presente hacer como ese registro. O sea, un paciente con esclerosis múltiple debería tener ese registro. Así, a ver, el año pasado, por ejemplo, yo tengo un paciente que regularmente, por lo menos una vez a la semana, me mandaba, ¿no? O sea, salía a caminar y me mandaba. Hoy salí a caminar, pero eran las 7 de la noche, ya que no había sol, ya que no había así como mucho estrés, y alcancé a caminar 5 kilómetros. Esto fue lo máximo que caminé. Ah, perfecto, ¿no? Él se dio cuenta cuando un año después, por ejemplo, dijo, oye, pero es que la misma distancia el año pasado, yo aquí tengo el registro, ¿no? Él lo tenía en su teléfono, por ejemplo, en una aplicación, la recorrí, no sé, en media hora. Oye, hice la misma distancia, pero me costó más trabajo terminarla y además la hice en 45 minutos. A ver, algo está pasando, ¿no? Pero eso surge porque en la consulta no te puedo ver caminar 45 minutos, no puedo verte caminar 10 kilómetros. Entonces, esa es una parte con la que ustedes nos pueden ayudar cuando ya llevan ese registro y nos dicen, a ver, es normal que haya días muy malos, ahora que hubo mucho calor,
caminaron súper lento, mucho menos distancia. Pero si el día siguiente, por ejemplo, hoy que está más fresco, caminan mejor, es una fluctuación, no es progresión de la enfermedad, es una fluctuación. Pero eso uno lo aprende conforme lo va midiendo a través de los días. Yo creo que vamos a programar en la página de Facebook o en Instagram, así como para, no sé, cada 15 días, ponnos cuánto tiempo caminaste en esta Exacto. última semana, ¿no? Y que O quede sea, ahí sobre todo registrado. la distancia máxima de marcha, sin apoyo y sin descansar. Y ya luego, si además podemos saber en cuánto tiempo, pues ya también está padre. Pero la distancia máxima es lo más importante. Va. Porque a veces la velocidad se rige por otras cosas, no necesariamente por la capacidad, ¿no? Ujú. Y las personas que están en silla de ruedas, ¿cómo, o sea, qué tendrían que medir? El que Por ejemplo, puedan, la ¿no? persona que está en silla de ruedas necesitamos medir cuánto, si conserva la función de los miembros torácicos. Puede comer sola, puede agarrar los cubiertos, puede pasarse de su silla a su cama. Está la mayor parte del tiempo en la silla, está la mayor parte del tiempo en una cama. O sea, todas las funciones se van rescatando. Pero es que a veces, hace algunos años, había neurólogos que decían, ay, no, pues igual ya está en silla de ruedas, ya. O sea, se sentía como que ya hubiéramos perdido contra la enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que dice, mira, Vero, él lleva 30 años con la enfermedad. Dice, mira, Vero, si yo dejo de caminar mañana, va a ser probablemente muy traumático, pero no me cambia mucho. El problema es que si pierdo la función de las manos, y si pierdo la capacidad cognitiva, ¿no? O sea, mientras yo pueda pensar, aunque esté en silla de ruedas, puedo seguir trabajando. Mi trabajo me permite seguir siendo funcional. Si estoy en silla de ruedas, pero me puedo mover yo solo porque las manos las tengo, útiles, estoy bien. Entonces, a eso nosotros le llamamos ventana de oportunidad. En un paciente, lo ideal es que se mantenga con las mejores condiciones el mayor tiempo. Pero estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que tienen o formas muy agresivas o que no tuvieron tratamiento rápido o que se tardaron mucho en diagnosticar o que se diagnosticaron hace 30 años que no había medicamentos. Y entonces, por ejemplo, muchos de ellos tienen problemas graves de la marcha. Pero en ellos entonces, aunque ya hayamos perdido la marcha, no importa. Seguimos buscando mantener la función de los miembros torácicos, que es el siguiente objetivo. Si tú ves bien, si tú mueves las manos bien y cognitivamente y emocionalmente estás bien, es un paciente que está bien, aunque esté en silla de ruedas. Pero tengo pacientes que están, por ejemplo, en otra condición. Físicamente están bien, pueden caminar bastante bien, pero cognitivamente los perdimos. Entonces, o sea, por eso cada tipo de discapacidad es distinta y todas son importantes, ¿no? Entonces, lo ideal, obviamente, pues es preservar cada función el mayor tiempo posible. Otra de las preguntas era la presión arterial. O sea, cuando te baja mucho, te sube mucho, ¿esto también puede ser a causa de los medicamentos? Hay medicamentos que están asociados a aumento de la presión arterial. Entonces, en una persona que de por sí es hipertensa, tenemos que tener cuidado. O en una persona que no es hipertensa, pero tiene antecedentes familiares de hipertensión, hay que tener cuidado. Entonces, regularmente como salud general, todos deberíamos cada cierto tiempo medirnos la presión arterial. Si estamos teniendo estas fluctuaciones, hay que comentarlo con el neurólogo, porque también hay algunos cuadros de disautonomía que pueden ser no por medicamentos, sino por la esclerosis múltiple. Acuérdense que hay lesiones en partes del cerebro que se encargan de regular todo eso, la presión arterial y otros factores. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay cambios así muy importantes, vale la pena que revisemos y vuelvo a lo mismo. O puede tratarse de alguna otra enfermedad que no tenga que ver con esto. Entonces, sí se tiene que revisar cada caso. Luego, Ahmed, él es un paciente que recientemente fue diagnosticado. Cuando lo diagnostican, tiene un EDSS-3 y tras empezar tratamiento, dice que en 3 meses logró bajar su escala de discapacidad de 3 a 1 y ahora ya puede trotar y correr un poco más, que si esto es normal o tenía que esperar los 6 meses que le dijeron que tenían que pasar 6 meses de que empezara a utilizar el tratamiento para ver mejorías. No, Entonces, regular. él está más bien preocupado porque vio mejorías antes del No, tiempo. no, la realidad es que regularmente la historia natural de la enfermedad es que en las fases muy tempranas de la enfermedad, los pacientes incluso sin tratamiento van a mejorar. Esa es una de las cosas que causan el retraso incluso en el diagnóstico. O sea, yo puedo decir hoy que amanecí con el brazo dormido, me duró 2 semanas, solito se me quitó.
Y ese fue el primer brote de esclerosis múltiple, pero solito se me quitó, porque en las fases más tempranas y sobre todo en gente muy joven, el cerebro es todavía muy capaz de remielinizar muy rápido, desinflamar y remielinizar. Ese fenómeno se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, si aparte de eso ya había iniciado tratamiento, pues eso se pudo haber hecho mucho más rápido. Entonces, regularmente la mayoría de los medicamentos, no todos, pero algunos, para decir bien claro que tenemos efecto, puede durar más o menos 6 meses en promedio, ¿no? Algunos, te insisto, no todos. Entonces, una cosa es que yo vea efecto del medicamento, pero ¿a qué le llamamos efecto del medicamento? Acuérdense que el objetivo del medicamento no es mejorar, el objetivo del medicamento es reducir el riesgo de tener recaídas y nuevas lesiones. Eso es una cosa. Luego, mejorar, eso es efecto no necesariamente del medicamento, sino, como les digo, muy probablemente del propio paciente. Entonces, qué bueno que mejore más rápido de lo que inicialmente le han dicho. Y eso seguramente tiene que ver con que además, pues se hizo ejercicio, hizo rehabilitación, es un paciente seguramente un poco más joven, no lleva tanto tiempo de evolución. Entonces, eso es algo bueno. Esta siguiente pregunta, Vero, creo que nada más te voy a decir la palabra y tú nos dices todo, porque había todos los comentarios posibles de para qué sirve, a qué horas hay que tomarla, tiene receta, no es con receta, todo acerca de la amantadina. Amantadina, sí, amantadina. La mantadina es un medicamento que se usa para un montón de cosas. Para la gripa, por ejemplo, si alguien ha comprado antigripales, uno de los componentes es la mantadina. Esto es uno de los medicamentos que están en algunas guías para tratar fatiga en pacientes con esclerosis múltiple. Se usa igual para otras enfermedades, para otras cosas y demás, pero es un medicamento que se puede usar para la fatiga. Entonces, si hay alguien a que se lo hayan indicado, muy seguramente fue por eso. Es que sí hay varios a quienes se los indicaron, pero entonces ya no sabíamos si es de la gripa, si es de la fatiga, si te lo tienes que tomar indefinidamente o Sí, solo cuando estés cansado. es para la fatiga, seguramente, digo, aparte, si tienen gripa y se los mandaron por otra razón, pues no lo sé, pero regularmente cuando es para la gripa se los mandan combinados con alguna otra cosa, clorfenamina o qué sé yo, que son esas presentaciones antigripales. Cuando es solamente la mantadina, que es la que viene de 100 miligramos, es un poco prueba y error en el manejo de los síntomas, incluyendo la fatiga. O sea, el paciente tiene que aprender a registrar eso. A ver, ¿a qué le estoy llamando fatiga? ¿Cómo mido la fatiga? En la escala de discapacidad, por ejemplo, en la ESS, este, ¿me dejan compartir la pantalla? ¿Puedo? ¿Sí? Déjame, es más, se las voy a enseñar para que la vean, para que entiendan qué es lo que hacemos. Estoy Espérenme. tratando de ponerte como anfitriona o algo. Sí, le Ah, estoy buscando, ¿eh? sí, sí. Ah, ya Mm, pude. Ya me dijo ah, que era el coanfitrión. perfecto. ¿Ya la ven? Ajá. Ok, esta es la escala de discapacidad. Como ven, es un neurostatus. De hecho, así se llama. Hay capacitaciones especiales para la escala de discapacidad, o sea, no todo el mundo estamos tan familiarizados con hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo un protocolo de investigación, para poder ser investigador en ese protocolo me piden una certificación que se hace y que tiene cierta caducidad para poder aplicar esta escala. Y hay niveles de aprobación, por decirlo así. Entonces, o sea, para que entiendan que sí es un poco más complejo a veces, porque hay cosas que son muy subjetivas. Si tú eres un hombre que pesa 100 kilos y yo peso 50 kilos, ¿no? Y yo te reviso la fuerza, es muy probable que no alcance a identificar si tienes debilidad, porque comparado conmigo, sí vas a ser más fuerte. No sé si me voy a entender lo que quiero decir. En cambio, si te explora a lo mejor otro hombre de igual de 100 kilos, a lo mejor él sí puede percibir que hay una debilidad en alguna parte. Entonces, hay algunos apartados de las exploraciones que pueden ser variables. Yo puedo ver medirte la agudeza visual y decir, ah, sí, ve perfecto. Y a lo mejor mañana, que es más tarde, hay menos luz, estás cansada, estás deshidratada, te van a valorar y van a decir, no, ves mal, tienes cierta eh, eh, capacidad visual. O sea, eso es muy importante también de entender, que la escala es muy variable. Varía entre cada paciente, entre cada persona que valora al paciente. Incluso el mismo paciente puede variar dependiendo muchas cosas. Entonces, la escala de discapacidad, como les decía, mide todo esto.
y es, como les decía, más completa de lo que pudieran considerar. Es esta. Entonces, por ejemplo, en la parte visual no solamente mide la agudeza visual, sino si hay escotomas. Los escotomas son estas manchas que se quedan en el campo visual que no permiten ver. Si en el fondo de ojo la papila se ve pálida, si es un ojo no. Por ejemplo, en la parte del tallo cerebral, lo que preguntaban, si el paciente ve doble, si tiene neuralgia del trigémino, si tuvo paresia facial, si no escucha bien, si no habla bien, si se ahoga con el alimento, etcétera. Todo eso se califica, se valora y cada sistema funcional, o sea, cada numerito es el sistema funcional, al final tenemos que hacer como la suma o como el resumen de todos estos para darle una calificación. La parte piramidal, por ejemplo, ¿no? Que es lo de la fuerza, los reflejos, si se cansan, si no se cansan, el temblor, por ejemplo, hay algunos de ustedes que se dan cuenta de que tienen mucha incoordinación, no es debilidad, es incoordinación, ¿no? Ah, bueno, esa es la función cerebelar. Y entonces hay que ver algunas pruebas y así por el estilo. Entonces, en la parte, por ejemplo, cerebral, a ver si creo que ya me la pasé, no sensitiva, esfínteres, como les decía, que incluso incluye la parte de disfunción sexual, ¿sí? Y esa a veces no la preguntamos porque nos da pena, porque no falta que va el señor de 60 años acompañado de su hermano, de su hijo, y pues la verdad da un poco de pena a veces preguntar algunas de esas cosas, lo cual está mal, pero así pasa. Entonces, cuando hay alguna de estas alteraciones, ustedes tienen que proactivamente igual, si no se las estamos preguntando, decírnoslas, ¿no? O sea, en la parte, como les decía, en la cognitiva, por ejemplo, depresión, estado de ánimo, que noten alteraciones en la memoria y la fatiga. Aquí está. Entonces, en la escala de fatiga, por eso les decía, depende cada quien lo que mida. Sin fatiga, el paciente hace sus actividades normales. Sí hay fatiga, pero regularmente no es una fatiga tan severa que interfiera con mis actividades de vida diaria. Moderada, sí, sí interfiere, pero no limita mis actividades. O sea, puedo tal vez reposar un rato, descansar, hidratarme y mejora. Severa es cuando hay una limitación de más del 50% de las actividades del día. No puedo terminar el día, no puedo hacer las actividades de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, cada paciente tiene que medir su fatiga. A lo que voy es a que si yo le estoy diciendo al neurólogo que tengo fatiga porque no puedo hacer todas las actividades de la tarde a partir de cierta hora y el neurólogo me manda medicamento, tengo que registrar si noté cambios o no. Si mejoró la fatiga, ya puedo ser productivo más tiempo. No, no noté ningún cambio. Yo sigo estando igual. Ah, ok. Hay que decírselo al doctor porque hay varios medicamentos que se pueden utilizar para la fatiga. Y entonces, regularmente es un medicamento que les dejamos con horario permanente, pero por ejemplo hay pacientes que ya saben que solo tienen fatiga en situaciones muy específicas. En esos días toman el medicamento. Y hay pacientes que dicen, mira, mañana es fin de semana, puedo descansar, no me he sentido mal, no hace calor, he estado comiendo bien, puedo no tomarla, no pasa nada. O sea, hay medicamentos que cada paciente puede hasta cierto punto como regular cuando ya conoce muy bien el efecto. Es decir, hay días que puedo no tomármelo, hay días que sí, depende. Entonces, es muy importante que cada tratamiento que nosotros les damos para la fatiga o para el síntoma que sea, también ustedes midan lo más objetivamente que se pueda si está teniendo efecto o si definitivamente no. Y Okay. ya. Yo creo que después hacemos una y nos explicas bien todo esto, porque Sí, sí, todo un tema. No, siempre pensamos que es, como decías, solo lo que es cuánto puedes caminar. Y siguiendo con las preguntas, voy a juntar dos. Por un lado está Sergio, que durante muchos años le dijeron que tenía esclerosis múltiple y ya después de un tiempo le dijeron que no, que tiene mielitis. Y hay una paciente que está también en el proceso de diagnóstico y todavía no le dicen si tiene mielitis o tiene esclerosis múltiple a Jenny. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? mielitis significa nada más inflamación de la médula. Neuritis significa inflamación del nervio óptico. Entonces, las mielitis pueden ser un síntoma de esclerosis múltiple, sí, pero también pueden ser un síntoma de otras enfermedades, neuromielitis óptica, enfermedad por MOG, o pueden ser un síntoma aislado. Hay pacientes que hacen una neuritis o una mielitis y es el único episodio que hacen en su vida, a veces no sabemos bien por qué fue, hacen ese cuadro clínico y nunca más se vuelve a repetir. Esa fue una mielitis. Le llamamos monofásica porque fue una sola vez.
Para decir que una persona tiene esclerosis múltiple se requiere que cumpla muchos criterios, ¿sí? Criterios que no solamente son de lo que el paciente me dice, sino criterios de lo que el médico le encuentra en la exploración y sobre todo también por resonancia magnética, porque la resonancia magnética es la que nos ayuda a terminar de cumplir los criterios. Y un criterio muy importante es que no haya ninguna otra enfermedad que explique mejor el cuadro de los pacientes que la esclerosis múltiple. Entonces, hay pacientes que hacen un primer episodio de neuritis. Vemos la resonancia y decimos, pues no tiene lesiones características, ya descarté que sea otra enfermedad, parece solamente la neuritis, o en este caso, parece solamente la mielitis. Pasa el tiempo, hacemos más estudios, hacemos más resonancias, pasan varios años, en la resonancia nunca se aumentaron las lesiones, nunca pudimos concluir otra cosa, pues se queda como una mielitis. No cumple los criterios para decir que es esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿Y entonces no les dan tratamiento tampoco? Depende, no, depende. No, depende. O sea, eso es depende cada cosa. O sea, O sea, ya. el tema Ok. aquí es que cada paciente es distinto y si hay que descartar, por ejemplo, si se vio que hubiera asociación a alguna cosa, hay causas infecciosas, hay otras enfermedades autoinmunes que pueden dar mielitis, hay un montón de cosas. Entonces, el dar o no tratamiento depende de un montón de factores. ¿Y qué tratamiento? Porque ya hay un montón de tratamientos Mm, también. exactamente. Después Jen Muñoz pregunta, le van a hacer resonancia y tiene que retirar el DIU, el No te dispositivo intrauterino, no, no, regularmente el DIU no. Mm, mm. ¿no? O Aplica, sea, por son ejemplo, únicamente implantes de aplica para metal. los brackets, ajá, para los implantes de metal, por ejemplo, aplica para los brackets, para implantes de metal, incluso hay que revisar, porque no todos son incompatibles pues con la resonancia. Por ejemplo, el tema de los marcapasos o algunos otros estimuladores. Por ejemplo, hay pacientes que tienen estimuladores para la vejiga, estimuladores para otras cosas. Eso lo tienen que comentar con su neurólogo. Pero el DIU no hay problema. No, Después, esta pregunta, aquí está Eric. Eric nos cuenta que él jugó americano, fútbol americano, y ahí luego se dan muchos golpes en la cabeza. Y también cuando nació utilizaron forceps. Entonces esto hacía que en su cabeza no quedara bien el casco, no lo protegiera bien el casco de fútbol americano. Todos estos golpes que sufrió, pues más chico, pudieron haber ocasionado la esclerosis múltiple o haber no. tenido alguna repercusión. No. O sea, la gente, por ejemplo, los boxeadores, los jugadores de americano, lo que está súper bien descrito son otro tipo de lesiones que ocasionan deterioro cognitivo en algún momento de la vida por traumatismos repetitivos, pero no esclerosis múltiple. Ok. Después, Ale Reyes nos pregunta, ¿el dolor de cabeza por más de 24 horas puede ser un brote? No, regularmente no. El dolor de cabeza, digo, habría que revisar bien las características, pero regularmente el dolor de cabeza por sí mismo se debe a alguna otra cosa, pero como tal, un dolor de cabeza que sea un brote, no. O sea, un solo dolor de cabeza que duró un día 24 horas, no. O sea, tiene que evaluarse, pero no. Esta también es una pregunta que tiene muchas preguntas. El abrazo de la EM, ¿cuánto puede durar? ¿Tiene que ser solo de un lado, del costado? ¿Tiene que ser en toda la cintura? ¿Puede ser solo dolor sin que te arda? ¿Puede ser que solo te falte el aire? El abrazo de la EM, ¿cómo lo Eso describimos? es bien variable, o sea, eso es bien variable. Cada paciente lo puede tener diferente. O sea, se describe como una sensación de faja, o sea, de hecho, el concepto ni siquiera es ni de ardor ni de dolor, sino la sensación como de una faja, como de que algo me está apretando, que puede ser en diferentes segmentos del tórax o del abdomen. Puede ser con dolor, puede ser de un solo lado, regularmente es como en toda esa parte del abdomen y eso tiene que ver con lesiones medulares. ¿Cuánto puede durar? Es variable, es igual que cualquier otro síntoma, o sea, hay pacientes a los que se les quita, hay pacientes a los que nunca se les quita, pero mejora, va y viene, o sea, eso es bien variable. Después, Steph dice, ¿en qué tiempo sin actividad puedes decir que estás en remisión? No, cada vez usamos menos, o sea, la esclerosis múltiple se catalogó así como recurrente remitente. Y recurrente remitente se refería a que había recurrencias, que eran brotes,
o lesiones en la resonancia, y remitente porque había remisión. Ahora hay mucha gente que no está tan a favor de hablar del concepto de remisión, porque el concepto de remisión se pensó solamente en el tiempo que la gente decía, no tengo brotes, estoy en remisión. Pero después aprendimos que la enfermedad es más compleja que solamente los brotes. Entonces, un concepto es no tengo brotes. Otra idea es ver que además no haya cambios en la escala de discapacidad, ver que no haya nuevas lesiones en la resonancia, ver que no haya pérdida de volumen cerebral, ver que no haya cambios, por ejemplo, en la parte cognitiva, ver que no haya cambios neuropsiquiátricos. Y ahora sabemos que hay otras sustancias que podemos medir que sí nos ayudan a ver que la enfermedad esté apagada, ¿no? Al menos hasta donde la alcanzamos a medir. Y solamente hasta que todos esos parámetros podemos decir que están estables, pudiéramos pensar en hablar de remisión. Pero cada vez hay más gente que dice que no podemos considerar como tal el concepto de remisión si no estamos seguros de que todas estas cosas están controladas, ¿no? Entonces, una cosa es no tener recaídas. Eso implica que la enfermedad está inactiva, porque el concepto de actividad sí tiene que ver con tener o no brotes o con tener o no tener nuevas lesiones en la resonancia magnética o lesiones que capten medio de contraste. Entonces, una cosa es decir actividad y otra cosa es remisión. O sea, hablar de que una enfermedad está en remisión implica muchas más variables que tendríamos que medir y no siempre las podemos medir. Ok. Maggie dice, después de haber tenido cáncer y ya haber terminado con mis quimioterapias, ¿en cuánto tiempo puedo regresar al tratamiento de esclerosis múltiple? En este caso, natalizumab. Depende y eso tiene que evaluarlo con el neurólogo, porque hay muchos factores. O sea, primero depende qué tipo de cáncer tuvo, depende cuál fue el esquema de quimioterapia que tuvo, depende cómo estaba la resonancia o cómo estaba la enfermedad antes del cáncer, depende cómo está la resonancia ahorita. Hay algunos pacientes en los cuales, por ejemplo, no se reinicia el tratamiento hasta algún tiempo después que pasan los efectos adversos de la quimioterapia y que el sistema inmunológico empieza como a recuperarse un poco cuando no tienen demasiada actividad. Cuando sí son formas agresivas de la enfermedad, entonces sí tenemos que evaluar. Entonces, eso no me atrevería a dar una opinión. Depende de qué tipo de cáncer, depende de todo el cuadro. Tiene que verlo su neurólogo. Y Mariana Roldán dice lo que te decía, esto del tamaño de las lesiones. Antes mis lesiones eran de 3 milímetros y ahora en la última resonancia han sido hasta de 13 milímetros. ¿Eso determina si mi esclerosis múltiple pasó de ser remitente recurrente a secundaria progresiva? ¿El tamaño de No, las lesiones es lo que determina? ¿No? no. El tamaño de las lesiones además es bien inespecífico. O sea, hay un valor que es medio conocido, digamos, en el cual la importancia del tamaño no tiene que ver con el tipo de esclerosis múltiple, sino con los diagnósticos diferenciales. O sea, no todas las lesiones en el cerebro son por esclerosis múltiple. Hay gente que tiene puntititos, literalmente puntititos, y entonces decimos, ah, esas lesiones no son de esclerosis múltiple. Es más probable que sean por enfermedad vascular. Hay pacientes que tienen lesiones súper grandes. Ah, hay que ver si no es más bien una infección lo que estamos teniendo, ¿no? Y así por el estilo. O sea, cada paciente tiene ciertas características. Ahora, en muchas de las ocasiones incluso ya ni siquiera se considera que sea una muy buena idea medir las lesiones, porque con el paso del tiempo había algunos sistemas, por ejemplo, que se usaban para medir volumetría y que decían, ah, bueno, sí, antes se contaban, ¿no? Y decían, es que tiene 10 lesiones. Y luego en la siguiente resonancia, unos años después, decía, ah, pues súper bien, ahora nada más tiene 7 lesiones. No, no es que se redujeran. Crecieron tanto que se hicieron placas y entonces el sistema lo mide como uno, aunque a lo mejor son dos o tres que ya por el tamaño confluyeron y se hicieron placas. Entonces, el tamaño es muy relativo, por decirlo así. Entonces, mientras las lesiones tengan las características que para el neurólogo sean típicas de esclerosis múltiple, eso no determina el tipo. El definir si es una forma progresiva o si es una forma recurrente tiene que ver con la clínica que cada paciente tiene, nada más.
Por resonancia podemos darnos una idea de si es una enfermedad muy avanzada, una serie de cosas, pero hasta hoy el concepto de progresión es clínico, solamente clínico. Entonces, la imagen nos da una muy buena idea. Hay algunas cosas que se ve que están más relacionadas con formas progresivas que no, pero en realidad el definir eso tiene que ver con la presentación clínica de la enfermedad. Ok, nos queda ya bien poquito tiempo porque sabemos que ahora sí te vas a ir. Entonces, nada más, ya acabamos con las preguntas que estaban, que enviaron y las que estaban del Facebook Live. Voy a leer las del chat como parecieron. Lulú dice, estando en tratamiento, ¿es posible que el tratamiento te cause rigidez? No sé a qué le llamemos rigidez, porque, por ejemplo, la rigidez es un concepto neurológico muy específico que está asociado a otras enfermedades, por ejemplo, ¿no? En esclerosis múltiple lo común es ver espasticidad, por ejemplo. Que el medicamento como tal, me refiero al tratamiento para la esclerosis múltiple, cause espasticidad o causa aumento del tono muscular, no es lo común, pero algunos pacientes sí. Sobre todo, por ejemplo, medicamentos que son de infusión o cuando son las primeras veces que los toman o las primeras veces que se los aplican. Dentro del grupo de efectos adversos hay pacientes que hacen fiebre, hay pacientes que se ponen más espásticos y regularmente después de eso pasa. Entonces, sí tienen que revisar si está asociado, pero o sea, no es como que los medicamentos por sí mismos causen este aumento de tono. A veces es un efecto adverso que pueden tener y eso lo tienen que revisar con su neurólogo. Ah. Mire, Trejo, hablabas tú al principio, dice, tengo esclerosis concéntrica de Balú, no sé cómo se Vale. pronuncia, ISAF, que no sé qué sea. Me gustaría saber dónde informarme. ¿Y estas también son enfermedades desmielinizantes o si entran dentro de este grupo? Lo que pasa es que las lesiones concéntricas de Baló son lesiones desmielinizantes que entraban como, o sea, lo que les decía, hay pacientes que tienen esclerosis múltiple pueden tener alguna lesión de ese tipo. Hay pacientes que pueden tener como tal esa variante y responden como a ciertos tratamientos mejor. Pero en este caso, por ejemplo, así un grupo específico, la verdad no sabría, no creo que no existe como tal un grupo que se dedique solo a esclerosis concéntrica de Baló, creo que no, o al menos yo no lo conozco. El tema aquí es que coexiste además con síndrome antifosfolípidos, entonces esas son otras enfermedades inmunológicas que coexisten aparentemente aquí. No, honestamente le mentiría, no sé si haya grupos que se dediquen a eso, yo no veo grupos de pacientes más que el de ustedes y los de Backstreams y así de algunas asociaciones, entonces la verdad es que le mentiría, desconozco completamente. Y me imagino que son muy poquitos pacientes, ¿no? Sí, 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 no son muchos. No, quédate aquí, mire, y le vamos dando y así vamos conociendo de otras enfermedades. Y después esta pregunta que nos hace Carito, yo creo que ella dice, y con andadera, era cuando preguntabas cuánto puedes caminar Y lo mismo. y las personas que están en... No, pero ¿quién está con andadera? Es lo mismo. ¿Cuánto puede caminar con andadera? ¿Cuánto puede caminar con bastón? ¿Cuánto puede caminar sin ayuda? Ujú. Ah, ok. Ok. Hay medicamentos que mandan para la mielina. Existen, pues, no sé, todos serían para la mielina, ¿no? Es que no sé a qué se refiere con eso. O sea, Sí, sí la leí hace rato, dije, no sé a qué se refiere con medicamentos para la mielina, la verdad. O sea, igual. hay medicamentos que se han probado en el mundo como remielinizantes. O sea que, acuérdense que el medicamento modificador de la enfermedad regularmente lo que hace es evitar el ataque del sistema inmunológico a la mielina. Eso es lo que hace, por un montón de mecanismos, ¿no? Porque para cierta, o sea, cada medicamento en esclerosis múltiple tiene un mecanismo de acción distinto. Luego se han intentado probar un montón de medicamentos para remielinizar y han fallado terriblemente. Por eso es que todavía no se venden, porque al menos en los estudios clínicos, por ejemplo, hubo uno hace algún tiempo, opisimumab, que se vio si podía remielinizar en los pacientes con neuritis óptica y hubieron como algunos resultados positivos y entonces dijeron, sí, sí mejoró, o sea, mejoró, puede ser que se use no sé qué. Después se hicieron más estudios clínicos, falló, o sea, no se corroboró la información y hay otros muchos más medicamentos que están en ese proceso de intentar remielinizar.
Entonces, pero ninguno está aprobado todavía en el mundo para dárselos a los pacientes con esclerosis múltiple y ninguno ha mostrado real, o sea, que sí remielinice. Tal cual, pues. No sé si a ese tipo de medicamentos se refiere. Pues que era, nos pone el nombre de unas pastillas, yo creo que es de esto de la Matadina. amantadina, que tanto se platicó. Ale Sandoval, ¿qué ejercicio recomiendas para volver a caminar? Ah, no. Yo no les voy a recomendar aquí porque depende por qué no camina. Necesitaríamos saber. O sea, no camina por debilidad, no camina porque hay una lesión en el cerebelo que ayuda, que no ayuda a la coordinación, no camina porque hay una alteración sensitiva que hace que no sientan bien el piso. O sea, dependiendo de cuál fue la causa de la pérdida de la marcha, es el ejercicio que se tiene que dar y la realidad es que los neurólogos regularmente no les indicamos el ejercicio, los mandamos a rehabilitación con médicos rehabilitadores que valoran todo eso. No es lo mismo una paciente que no camina y tiene mucha espasticidad a una paciente que no camina y todo lo contrario, no tiene nada de tono muscular. Entonces, no, o sea, cada paciente tiene su valoración específica de en qué condición está para saber qué ejercicio es el mejor. Claro. Lo que sí, no dejar de moverte, ¿no? Si te puedes Sí, todo mover, no dejar de moverte. así es, sí, sí. Sí, el ejercicio que quieras, pero no dejes de moverte. Ujú. Luego, Eduardo, ¿los dedos de Dawson son lesiones características de la esclerosis múltiple? Los dedos de Dawson son lesiones que son muy características de esclerosis múltiple. Hay quien dice que son patognomónicas, o sea, si tú ves dedos de Dawson es esclerosis múltiple, ¿no? No en todos los pacientes se ven igual de claros, eso no significa que no tengan esclerosis múltiple. Entonces, también, o sea, si lo vemos regularmente está asociado, pero si hay algún paciente a lo mejor en una forma muy temprana de la enfermedad y no se alcanzan a distinguir, no significa que no tenga esclerosis múltiple. ¿Dolor de cabeza, vértigo y estreñimiento por más de 24 horas pueden ser un brote? El vértigo regularmente sí, el dolor de cabeza no, el estreñimiento depende. Porque hay gente que, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que han sido estreñidos toda la vida y desde que tienen esclerosis múltiple puede ser peor, ¿no? Pero ya eran estreñidos. O hay pacientes, por ejemplo, que dejaron de moverse porque perdieron la marcha o lo que sea y se volvieron estreñidos. Eso no es un brote, eso es una secuela de la lesión medular propiamente dicha, por ejemplo, ¿no? El vértigo como tal depende, hay que evaluar el vértigo. O sea, si es un vértigo central, si es un vértigo periférico, puede ser un brote, sí puede ser. Entonces sí tiene que ir a valoración. Okay. ¿Por qué una persona puede desarrollar enfermedades autoinmunes, tener esclerosis múltiple y Crohn y artritis y todas? Porque el sistema inmunológico es el que está enfermo. Acuérdense, o sea, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y el sistema inmunológico para formarse y para desarrollarse involucra una gran cantidad de material genético del que todos tenemos. Entonces, cuando nuestro material genético que se encarga de trabajar el sistema inmunológico está dañado y causa enfermedades como la esclerosis múltiple, puede que no sea la única enfermedad autoinmune que se genere. Entonces tenemos un montón de pacientes, como hace rato, ¿no? Alguien que decía que tenía síndrome antifosfolípidos. Tenemos un montón de pacientes que tienen lupus y enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple. Tenemos un montón de pacientes que tienen artritis reumatoide y esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn. Eso es porque genéticamente el sistema inmunológico no está respondiendo correctamente. Aldo dice, entonces todas las esclerosis serían progresivas. Más bien, si nos puedes decir cuántas sí llegan a ser secundaria progresiva. No. Como que todas las esclerosis múltiples son progresivas, no, eso no dije. Las esclerosis múltiples pueden ser recurrentes o pueden ser progresivas. El que una enfermedad no esté en remisión no significa que esté progresando. El concepto de progresión es clínico, ¿sí? Entonces, cuando una persona se diagnostica con esclerosis múltiple, puede ser que tenga, que sea una forma recurrente de la enfermedad. De esas personas que tienen, que debutan como formas recurrentes de la enfermedad, hasta el 80% llegan a ser secundarias progresivas después de más o menos 15 años, y eso se identificó cuando no había tratamientos para esclerosis múltiple.
Hoy tenemos pacientes que llevan 20 años de enfermedad con tratamiento y nunca pasan a formas secundarias progresivas. O sea, no es una condena. Esa era la historia de la enfermedad cuando no había medicamentos o cuando no había medicamentos de alta eficacia. Entonces, hay formas de la enfermedad, hay pacientes que pueden tener en un momento progresión de la enfermedad y en otro rato brotes. Sí, también eso puede ser. Ahora entendemos un poco más que no está tan separado. O sea, que no es cierto que es o eres exclusivamente progresivo o eres exclusivamente recurrente. Hay pacientes que se comportan así, que tienen brotes, pero que incluso entre los brotes pudieran llegar a tener algo de progresión. Entonces, no. O sea, el fenotipo clínico o la forma clínica tiene que revisarse sí con mucho cuidado por su neurólogo. A ver, quedan 3 minutos y 3 preguntas. ¿Las lesiones no desaparecen nunca? Dice Sofía. Algunas sí, algunas pueden desaparecer, incluso algunas desaparecieron antes de que le dijeran que tenía esclerosis múltiple, ¿no? No todas desaparecen, pero algunas seguramente sí. ¿Se puede recuperar el tono muscular? Dice Raquel. Pregunta Raquel más bien. Dependiendo del grado de lesión que haya ocasionado ese cambio en el tono muscular, pero regularmente sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, mucho ejercicio, mucha rehabilitación. Hay medicamentos que ayudan para eso, tomados, inyectados, hay muchas maniobras que se pueden hacer para, si no recuperarlo así, en sí mejorarlo mucho. ¿Y tener tics muy fuertes en la cara pueden ser un brote? Asumo que con tic se refiere, por ejemplo, a esto de que luego te brinca un ojo, luego te brinca la mejilla. Supongo que eso se refiere con tics. No, regularmente no. Eso se llama mioquimia. O sea, esto de que de repente estás y te brinca el ojo y tarda 3 días, eso es mioquimia facial y eso es como un fenómeno medio de agotamiento muscular. Entonces, no necesariamente está ligado a un brote. O sea, tiene que haber más cosas para decir que es un brote. Pues ya nada más quedó una que dice tipo calambre muy fuerte, no entiendo muy bien a qué se refería, pero y todas las demás eran de darte las gracias, Vero, como siempre. No Gracias. sé, bueno, Carito Núñez, no sé si levantó la mano por error, porque creo que sí leímos su pregunta. Ay, pues si pueden prender sus cámaras para que tomemos, somos 50 personas, y les dices ahorita a los doctores de Mexims que te robamos un ratito, pero les agradecemos y les mandamos muchos saludos. Muchas gracias. A ver, tomo la primer pantalla. Va, me cambio de pantalla, porque como nadie sabemos en cuál están, ustedes sigan sonriendo. Va, listo. Pues muchísimas gracias, Vero. No, perdón por la prisa ahora, pero luego nos vemos otra vez con más calma. No, bueno, y se Muchas contestaron todas gracias. las preguntas. Vale, nos vemos. Muchas Saludos gracias, al doctora. bebé. Muchas Gracias gracias. a todos, gracias a ustedes. Bye. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye.